mis hijos eran bebés de 2 y 3 años, empezaron a dormir toda la noche, pero yo no, por causa de problemas con gente que nos había hecho daño. No consideraba mi labor perdonarlos, sino despreciarlos hasta verme capaz de perdonarlos, o más bien sentir perdonarlos. Empecé a despertarme casi siempre a la misma hora y luego ya no me podía dormir, ya no descansaba. Un amigo misionero nos visitó en España y se lo comenté. Él tiene un don profético muy fuerte y me dijo que estaba en una cárcel y que tenía que orar por ellos, bendecirlos y perdonarlos para poder salir de esa cárcel. Por supuesto pude sanar, pude perdonar, y no porque lo sintiera, porque a veces quizás no tengamos ese sentimiento, sino es el obedecer la palabra de Dios que sabe perfectamente cuál es la solución al tema del perdón. Pude solucionar mi corazón, pude solucionar mi estómago, porque todos los problemas caían en problemas digestivos, y también pude solucionar el tema del descanso, que trajo mucho bien a mi vida. Y claro que estaba en una cárcel. En Mateo 18, Jesús nos explica el tema del perdón. Me gustaría orar antes de seguir, para que el Señor nos ayude, para que el Espíritu Santo nos ayude a salir de esta cárcel, a entender lo que quiere hablarnos el Señor, y que podamos sanar y perdonar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú quieres sacarnos de esta cárcel, porque tú quieres llevarnos a una sanidad total, a un perdón total. Espíritu Santo, ayúdanos, llévanos, Señor, a la verdad, llévanos, Señor, a tu descanso. Señor, permítenos conocer, Señor, hacer nuestro, Señor, el tema del perdón. Te bendecimos y te damos gracias por tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Jesús nos habla cómo solucionar el tema del perdón entre hermanos, dentro de la iglesia, luego entre hermanos en la fe, hermanos en la familia, luego perdonar a todo aquel que esté en deuda con nosotros, que esté en deuda contigo, que te haya hecho algo malo. Si leemos en Mateo 18, 15, podemos ver lo que Jesús nos dice. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o a un corrupto cobrador de impuestos. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, es la que estoy leyendo. Y sigue en el 18 diciendo: les digo la verdad, todo lo que prohíban o aten en la tierra será prohibido o atado en el cielo, y todo lo que permitan o desaten en la tierra será permitido o desatado en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo
estoy ahí entre ellos. Y es cuando empieza la parábola del deudor que no perdona. El primer caso es sencillo, pero toma pasos, toma querer solucionarlo, ¿no? Dejar el orgullo para ganar a tu hermano, ¿no? Y quiere decir que lo podemos hacer, que podemos solucionarlo, que podemos atar ciertas cosas y desatar ciertas otras, ¿no? En el cielo y en la tierra, que sí es posible arreglar algunas relaciones que se hayan roto, que se hayan dañado. Jesús nos dice que sí es posible, que podemos solucionarlo. Y luego menciona un segundo caso, y es este. En la parábola, Mateo 18, a partir del 21 es el segundo, dice: luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a esto. Y vamos a seguir. Primero me gustaría explicar el segundo caso. Pedro menciona 7 veces porque la ley decía que 3 veces se debía perdonar a una persona que pecare contra ti, ¿no? Eso está en Amós 1:3. Y, o sea que Pedro se estaba viendo benevolente y perdonador al elevar la cantidad a 7, ¿no? Y según él, estaba siendo muy perdonador, ¿no? Pero Jesús nos vuela la cabeza con su doctrina del perdón. Para los que les gusta hacer números, son 490 veces. Pero Jesús no está hablando de matemáticas, sino de un corazón que perdona una y otra vez, sin llevar cuenta. No es eso de estar con una libretita apuntando 484, 485. Ya pronto ya dejaré de tener lo que perdonar. No es eso. Es un corazón que perdona una y otra vez. Que así es como nos gustaría que nos trataran cada vez que pedimos perdón, ser perdonados y tener un espíritu perdonador como lo tiene Jesús. Las parábolas aquí Jesús hablaba en parábolas, como sabemos todos, ¿no? Nos hablan de una verdad muy profunda, de una manera fácil de entender, que podamos tener un tema común, un tema fácil, un tema que sea de la vida diaria. Y aquí Jesús nos habla del reino de Dios. Fíjate, algo tan grande, el reino de Dios es como esto. Y este es el tercer caso que Jesús expone en su palabra. Y dice así. Dice, por lo tanto, en el 23, dice, por lo tanto, el reino del cielo se compara a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos, que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Vamos a cambiar, voy a cambiar a la Reina Valera. Y luego volvemos a la Nueva Traducción Viviente. Dice, vuelvo a leer, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
ahí es donde quería llegar, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Sí, vamos a dejarlo aquí ahora, seguimos. Dice, el reino de Dios es como el reino, el rey, sus leyes, ¿no? Y tenemos que entender y ver que Él, al explicarnos estas cosas tan profundas, quiere que si obedecemos su palabra, ciertas cosas que están realmente internas y escondidas se solucionen de una manera que sea, que vayamos haciéndolas parte de nuestra vida, las podamos solucionar de una manera muy profunda. Y esto es el reino de Dios, ¿no? Quiero explicarte un poquito lo que estaba pasando en cuestión de deudas, ¿no? Lo que debía, ¿no? Fíjate, un denario era la jornada del día. ¿No te acuerdas de cuando María rompió el frasco de perfume, el alabastro de perfume? Se menciona que era más o menos su valor de 300 denarios, o sea, más o menos la paga de un año, ¿no? De un jornalero, de lo que podía ser la paga de un año de un jornalero, ¿no? Entonces, 6,000 denarios era un talento. 6,000 denarios era un talento. Necesitan 16 años para pagar un talento, ¿no? Y aquí Jesús está poniendo una cantidad imposible de pagar, porque son 10,000 talentos, 160,000 años para pagar esa cantidad. Impagable. Pero igual Jesús aquí no está hablando ya de cantidades ni de matemáticas ni nada. Lo que quiere es que entendamos que es una cantidad imposible de pagar para cualquiera. Quiere que entendamos que este tipo de deudas afectaban a la familia entera, ¿no? Fíjate cómo todos iban a tener que pagar esa deuda. No está hablando de cantidades, sino de imposibilidades. No se podía pagar esta cantidad. Y sabes que todos tendremos que dar cuentas, ¿no? A Dios. Dios nos llamará a cuentas a todos. Y sabes, esa deuda estaba allí. Y alguien
tuvo que asumirla porque la deuda estaba, ¿no? Y nos habla de la cruz y que no hay pecado que no haya sido pagado. Por eso es la cantidad tan grande, ¿no? Es eso de que no hay nada que el Señor no pueda perdonar en esa cruz, ¿no? La deuda la asumió Jesús y la perdonó. Y luego dice que saliendo este siervo ya perdonado, pasó algo en su corazón. Se olvidó, no se enteró de lo que pasó, se equivocó, ¿o qué pasó? Lo que dice la palabra es que simplemente no quiso. No quiso. Sí era posible, pero no quiso perdonar. Y maltratando y zarandeando a su consiervo. Fíjate cómo está aquí ya incluyendo actitudes, ¿no? Formas de tratar a la otra persona, formas violentas, con actitudes de maldad, ¿no? Contra esto, ¿no? Y no sé si ves a alguien reflejado allí, ¿no? Sí. Luego el Señor mismo nos expone cosas que nos vemos ahí mismo reflejados. Reclamaba lo suyo. Y esto dice que le estaba pidiendo que le pagara 100 denarios, ¿no? 100 días de salario mínimo. Una deuda que sí se podía pagar. Una deuda que sí era posible pagarla, ¿no? Y fíjate, cuando se trataba de querer ser perdonado, fíjate cómo los dos utilizan las mismas palabras, pero fue diferente la respuesta. La respuesta fue diferente, porque uno no quiso. No quiso. No es que no podía, no lo sentía, no era capaz. Lo resume la palabra y dice, no quiso, porque Dios nos conoce y sabe cómo somos, sabe nuestro corazón, sabe cómo son nuestras actitudes y cómo funciona nuestra forma de ser. Ahora, dice que en el 30 vamos a la cárcel y dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí tengo otra vez el corazón. Dentro de una cárcel. Mi jaula. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fue y lo echó en la cárcel. Y su testimonio, lo que él hizo, entristeció a otras personas, a los que están allí. Su testimonio contristó a otros, ¿no? Que sabían lo que había ocurrido antes, que sabían lo de la deuda perdonada. Y entonces fueron y lo acusaron, ¿no? Fueron y pusieron expusieron la causa al Señor, ¿no? Y llamándole el Señor, le descubre su propio corazón. Y es allí donde el Señor quiere que lleguemos a eso, que descubramos nuestro propio corazón, que no vivamos tratando de ocultarnos, de engañarnos a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón, y que pongamos palabras y que le pongamos a esto palabras. Es una cárcel en nuestro corazón, y le dice
siervo malvado. Y entonces le da una solución. No solamente les pone el problema de su corazón, sino le da la solución. Fíjate, dice en el 32, entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? Y aquí es donde le da la solución, ¿no? Les pone su corazón, pero luego le da la solución. No te dejo así, te digo lo que hay en tu corazón, pero la solución es esta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Dios no pide algo que Él no haya dado antes. Pide algo que Él dio primero, porque sabe perfectamente que no podemos dar lo que no tenemos. Por eso Él da perdón. Por eso Él soluciona esto antes. Y dice que lo envía a prisión. Dice, su señor enojado lo llevó a la cárcel. Lo envió a prisión. ¿Quién estaba en esa prisión? Estaba el mismo que él había mandado. Ahí se encontró con el otro que él mismo había mandado a la cárcel. En el mismo lugar que él había mandado al otro. Y fíjate, dice que en la nueva, voy a cambiar de traducción. Dice, en el 34 dice, entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Para que lo torturaran. ¿Sabes lo que significa la tortura? Significa pena o sufrimiento moral o físico muy intenso y continuado que siente una persona. Pena o sufrimiento moral o físico. Tortura en la prisión para que lo torturaran hasta que pagara una deuda impagable. ¿Sabes? ¿Sabes qué me suena tortura? A dolores de cabeza intensos, dolores de huesos, complicaciones en el estómago, malestares sin razón aparente, no hay cura, los médicos mirando aquí y allá y no encontrar nada, gastritis, artritis, moral, ansiedad, depresión, enojo, relaciones rotas, rechazo, amargura, pleitos, celos, odio, envidia. Todo eso a mí me suena a tortura. ¿Y sabes qué? El Señor lo encerró en una cárcel, pero le dio la llave. Encerrado en una cárcel, pero le entrega la llave para poder salir. ¿No? Dice, le dio la llave para salir él y los otros. La llave del perdón.
quería enseñar todas estas llaves, porque a lo mejor todas estas. ¿Cuántas llaves vamos? ¿Cuántas cárceles tenemos que abrir? A lo mejor solo una, pero así de grande. Todas. Nos da la llave para poder abrir esa cárcel. Nos dice, estás ahí, pero mira, puedes salir. Puedes salir. La llave de salida es el perdón. La llave de salida de esa cárcel es el perdón. ¿Cuántas llaves tienes? ¿Cuánta gente tienes allí encerrada? ¿Cuántas llaves necesitas para abrir esas cárceles? ¿Quiénes de vosotros os quedaríais en una cárcel si tuvierais la llave para salir? Para salir de una condena perpetua, 160,000 años para poder pagar esa deuda. No es la cantidad, es lo imposible del pago. Lo imposible. Jesús, sabiendo eso, paga todo en la cruz. ¿Quién no quisiera salir de esa cárcel si tuviera la llave? Y Jesús nos la da. Dice, aquí está, esta es la llave. Ahora tienes que querer salir, ¿no? En el versículo 35, vamos, dice, eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Si se niegan a perdonar de corazón. El que se niega a perdonar vuelve a la cárcel del deudor, del cual Jesús mismo lo libró, y por su propia voluntad, por su propio orgullo, por su propia oscuridad, vuelve a ser deudor, porque no tiene el corazón de quien ha sido perdonado, el que ha sido perdonado por Dios, gracia y misericordia. La gracia y la misericordia con la que fue tratada, lo olvida y no trata así a los demás. Como te decía, no podemos dar lo que no tenemos. Si no hemos recibido ese perdón, si no hemos llegado a esa gracia que perdona totalmente, nos limpia, no vamos a poder dar ese perdón. Pero si lo has hecho, eres capaz de perdonar. Sí puedes perdonar porque ya has sido perdonado. Y cuando no queremos hacerlo, solos volvemos a la cárcel, la cual compartimos con los demás que nosotros mismos metimos allí. Una misma cárcel. Todos en la misma cárcel. La misma cárcel donde Él puso al que le debía. Después, Él estaba allí. ¿Y sabes qué? Ahora Él está en la cárcel y tiene rencor contra los que lo acusaron, contra su esposa, sus hijos, contra el deudor, contra los torturadores y contra su Señor. ¿Alguna vez te has topado con gente que no perdona a Dios por alguna situación que ha pasado en su vida? ¿Algún ser querido que perdieron? ¿Alguna cosa? ¿Y sabes a qué nivel quieren poner a Dios? Al nivel de un deudor. Y Dios no es deudor de nadie. Y por eso vienen un problema tras otro. Falta de perdón
incluso al mismo Dios. Tenemos que tener esto muy, muy solucionado en nuestra vida. Es muy grave tener estos temas olvidados o no queriéndolos ver o no haciéndonos cargo de esto que es tan grave y tan doloroso, que nos lleva a enfermedades, que nos lleva a romper relaciones, que nos lleva a no descansar. ¿Y sabes qué? Aprenderemos a perdonar de una forma o de otra, por gracia o por cárcel y dolor. A todos nos pasan cosas, nos hacen cosas, nosotros también las hacemos. Nosotros también hacemos cosas, pero no nos gusta reconocerlo, solo a los demás. Lo que me hicieron, esto, el otro. Pero también nosotros hacemos cosas y queremos ser perdonados. Y sabes que este tema lo vamos a aprender de una u otra forma. Y yo quiero aprenderlo a través de la gracia, a través de la misericordia de Dios, no en una cárcel, no con los verdugos, no con los torturadores, que ya he estado allí. Y no es una buena forma, pero aprendes. Jesús nos da la llave para salir. ¿Y sabes qué? Perdonar es dejar ir. A veces creemos que vamos a olvidar. A veces no incluye olvidar. Nos acordamos de todo. Pero aún así hemos perdonado. No lo minimizamos. Incluso no tenemos que restaurar a veces la relación con alguna persona que nos ha hecho mal. Abuso, robo, tantas cosas que Dios no está pidiendo que restauremos muchas veces las relaciones. Otras veces sí es posible y el Señor lo permite, restaura relaciones, pero muchas veces no incluirá el volver a restaurar esa relación, pero sí sanar y perdonar en tu corazón. Quizás la relación ya no sea como antes, pero si tu corazón está sano, todo va a estar bien. Vas a poder salir de esa cárcel, salir de esos torturadores, ¿no? Ahora, vamos a contar esta parábola al revés. Déjame decírtelo. Este era un hombre que estaba encarcelado por 160.000 años por una deuda que no iba a poder pagar. Jesús viene, perdona su deuda, perdona esa deuda impagable que tenía y le da una llave para poder salir de la cárcel donde está pagando. Pero esa llave incluye que si tú vas a abrir la cárcel para salir, también tendrás que dejar salir a todos aquellos los que te deben, aquellos que no te saludaron, a los que te hicieron mal, al que te engañó, al que te abusó, al que no cumplió tus expectativas, que no te llamó, que no te visitó, al que tantas cosas que metemos a la gente en las cárceles de nuestro corazón,
por cosas que no queremos dejar ir. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, si tú quieres salir de esa cárcel, la llave del perdón incluye que los demás también tendrán que salir. Y si no quieres abrir esa cárcel, porque los otros van a salir, tú también te quedarás en ella. El abrir la llave del perdón incluye que salgan todos, tú y todos los que has metido a la cárcel de la falta de perdón. Todos tendrán que salir si utilizas esa llave. Este hombre abrió, dejó salir a todos los que tenía encerrados, salió él. Su Señor, viendo su bondad, viendo cómo él había obrado y perdonado, le restauró, incluso lo invitó a estar con él. ¿Y sabes qué? Puede ser que algunos que dejaste salir de esa cárcel, al ver la bondad de tu Señor, al perdonar tu deuda, al ver tu testimonio, también quieran conocer a ese Señor que te abrió la cárcel, a ese Señor que te perdonó esa deuda imperdonable, que te sacó de esa cárcel, que te libró de esos verdugos, de esos torturadores. Habrá gente en esa cárcel que salió y quiera conocer a ese buen Señor, a ese Señor que perdona todo, a ese Señor que perdona, que es constantemente perdonador, Rey que perdona multitud de errores, pero nos perdona a nosotros, perdona a otros. Dios es un Dios perdonador. Por eso quiere que nosotros también lo seamos. Usa esa llave. Sal de la cárcel. Cuida tu relación con tus semejantes. Y cuida la relación que tienes con Dios. Si no la tienes, empieza hoy. Empieza hoy pidiendo perdón a Dios por tu deuda. Y luego perdona a los que te han hecho mal, a tus deudores. Sal de la cárcel. Utiliza la llave del perdón. Sal de esa cárcel. Sal de esos torturadores. Dice el Salmo 41:4. Con esto me gustaría Salmo 41:4. Dice: oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración. Sáname, porque contra ti he pecado. Sáname, porque contra ti he pecado. Cuando el Señor nos perdona, nos sana. ¿Sabes qué? El que mucho se le perdona, mucho ama. Eso es amor. Por eso Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios, porque sabe que esa es la solución, el amor. El que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y quisiera que pudieras hacer que pudieras ver en tu corazón, que pudieras hacer un pequeño examen de conciencia, un pequeño examen de tu corazón y decir: Señor,
¿Realmente he perdonado? ¿Realmente puedo hablar de este tema? ¿Puedo bendecirlos? ¿Puedo bendecir a mis enemigos? ¿Puedo ser libre y con mi libertad darle libertad a otros mismos que yo he encarcelado? Haz un examen. Pregúntate, ¿realmente he perdonado? ¿Simplemente lo he dejado ahí sin tocar? Porque creo que si no lo toco no pasa nada. Pero no es así, sigue ahí. Sigues en esa cárcel. Mira los hechos, mira, ¿te encuentras en alguna de estas circunstancias, en alguna de estas torturas? El Señor está hablando a nuestro corazón fuertemente. El Señor está diciendo, sal ya de esa cárcel, utiliza la llave que yo ya te di. Utiliza la llave del perdón. Te sacará de estas cárceles, te sacará de estos verdugos, sacarás a otros y podrás ser libre y otros podrán llegar a Él, al Señor. Te pido que no te desconectes, que podamos alabar al Señor juntos, que si tú necesitas hoy ir al Señor y pedir perdón, que lo hagas, que pidas perdón por todos tus pecados, que dejes esa vida. Dios es capaz de perdonar porque Él pagó esa deuda en la cruz. Él puede asumir esa deuda porque ya la pagó por todos nosotros en la cruz. Echa mano de esa gracia, echa mano de esa misericordia. Cuando no lo haces, no estás viviendo en ese perdón que Jesús te dio. Por eso es tan delicado el no perdonar, tan grave el no perdonar, porque el que mucho perdona puede perdonar. Ahora pregúntate, Señor, ¿realmente me siento perdonado? ¿Realmente he pedido perdón? Si realmente lo has hecho, entonces sí puedes perdonar. Sí puedes, con su ayuda. Él te dice, sí puedes perdonar, sí puedes. Utiliza la llave del perdón y sal tú ya de esa cárcel y saca a otros. Que Dios te bendiga, no te desconectes. Vamos a alabar juntos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente.
suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digo eternamente, digo impresionante, digo solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, y digno, 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 solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante